Coordinadora Republicana. Mi nombre es José María Salde. Muchas gracias por seguirnos. Para mí es un honor el día de hoy tener a un distinguido académico, abogado, analista político, filósofo, historiador y amigo y maestro. Estoy con el doctor Luis María Bandieri. El doctor Bandieri ha sido mi profesor en el doctorado de Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica Argentina. Eh, yo tengo una deuda muy grande con dos distinguidos profesores de la universidad, entre otros, pero sobre todo con dos, con el doctor Jorge Portela, como un amigo, con el doctor Bandieri, a quien le tengo un gran aprecio, y indudablemente con el doctor Luis María Bandieri. Si yo me animé a meterme en esta área tan compleja del análisis político, fue indudablemente por las lecturas que hice más joven de los prólogos del doctor Bandieri a las obras de Carl Schmitt, editadas por la editorial Struja, y también por la propia obra del doctor Bandieri. Yo lo considero un referente, lo considero una de las personas más inteligentes y lúcidas que he conocido, ¿no? Doctor, como usted debe saber, yo no soy una persona que reparte, eh, digamos, cariños de manera gratuita. Yo soy una persona muy honesta en mis afectos. Pero tenía que hacer esta introducción porque usted se lo merece. Tiene todo mi respeto, mi afecto, mi consideración y mi admiración, por sobre todo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y además, este respeto y consideración es mutuo, José. Doctor, para mí es nuevamente un placer poder conversar con usted, habernos cedido estos minutos. Usted es una persona muy ocupada. Pero me parece que en un momento tan complejo donde la situación es tan difícil, tan confusa, un análisis lúcido es necesario. Sobre todo cuando se tratan de cuestiones internacionales, donde, digamos, hay intereses geopolíticos. Eh, Usted creo que nos puede ayudar mucho a esclarecer algunos temas que actualmente están en vigencia dentro de la discusión pública. Yo quería empezar tocando un poco la situación en Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania. Un ex canciller peruano, el doctor Joselo García Belaúnde, que fue ministro de Alan García en el segundo gobierno, comentó en una entrevista que yo le hice que, digamos, la guerra entre Ucrania y Rusia iba a ser para Europa un reto. O Europa a partir de esto se fortalecía como unidad o eclosionaba. Eso como una de las tantas consecuencias de esta guerra. Evidentemente, la guerra ha tenido una dimensión mucho más global. Ha aumentado el precio internacional de algunas materias primas, etcétera, etcétera. Quisiera saber cuál es su opinión con respecto a elementos que tal vez no conocemos, y vinculados a una aproximación que usted la tiene, que es una aproximación, digamos, desde la denominada teología política, ¿no? O desde el realismo político, ¿no? ¿Cómo usted considera esta guerra bajo lo que sucede en este momento? Además, como le comentaba al inicio de la entrevista, hay una acusación, una denuncia que se ha presentado contra el señor Putin ante la Corte Penal Internacional, que le pone un poco más de sazón a este conflicto, que ya preocupa, ¿no? Ya preocupa porque indudablemente tiene efectos globales importantes. Bueno, hablábamos en los momentos previos al lanzamiento de esta entrevista de la, digamos, una pretensión globalista que eh, surge luego del derrumbe, de la implosión de la Unión Soviética, en que parecía que podía, digamos, irse hacia un mundo unipolar, es decir, un universo político donde bajo la hegemonía
de Estados Unidos y de sus aliados de la Unión Europea, de Europa Occidental. Sin embargo, los procesos de globalización tecnológica financiera y mundialización política, también como les decía antes, tanto tienden a unificar como a producir fragmentaciones. Y la fragmentación que se está produciendo en el mundo, es decir, ese nuevo nomos planetario, esa nueva configuración de los espacios políticos del mundo, dentro de ese esquema hay que ubicar primero Rusia. Rusia, evidentemente, Putin realizó a partir del experimento de Boris Yeltsin, donde Rusia se fragmenta y prácticamente en algún momento queda prisionera de capos mafias que son, la mafia parecía lo único organizado, los grupos mafiosos, lo único organizado en Rusia. Evidentemente, él tiene ahí hace un esfuerzo, termina brutalmente la guerra interna en Chechenia, en la región del Cáucaso, y renueva, digamos, hay como un llamamiento al espíritu profundo de los rusos. Ahora, ahí tenía un problema. ¿Por qué? Por un lado, él apela a la tradición rusa, está unida al zarismo, está unida al clásico imperio ruso, y por otro lado, la bandera que levantaba, la bandera patriótica, era la de la guerra patriótica, es decir, la guerra que se había sostenido no solo contra los alemanes, contra una coalición europea, en realidad, que había marchado contra Rusia y que, digamos, cae, digamos, es derrotada después en el desastre de Stalingrado. Entonces, por un lado, tenía que levantar la tradición de una Rusia presoviética. Y por otro lado, tenía que levantar algo también de la tradición soviética. Él dijo algo así como que quien en este momento digamos, quisiera volver a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaría loco, pero que no ignora cómo era la cosa cuando la República Socialista Soviética también era. Entonces, es un esfuerzo muy grande. Él tenía que conciliar dos cosas, tenía que conciliar a la familia al zar y a su familia fusilado con los fusiladores. Un trabajo bastante duro, que creo que él hizo bastante inteligentemente y que se puede encontrar además ese trabajo, se puede ver un poco en la misma obra de Alexander Dugin. Pero ahí, digamos, quedó una unión que él había hecho que tenía, digamos, algunos puntos flojos. ¿Y qué pasó? Rusia siempre ha mirado a Europa, siempre. Toda su historia, vamos a La Guerra y la Paz de Tolstoy. ¿Y cómo es la cosa? ¿Qué es lo que nos está diciendo Tolstoy? Nosotros, nuestra aristocracia, nuestra nobleza, los hombres inteligentes de Rusia han mirado a Europa y han querido mostrarse como europeos, pero cuando nos queremos mostrar como europeos, los europeos nos desprecian y nos tratan como bárbaros. Entonces, volvemos sobre nosotros mismos. Así Tolstoy convirtiéndose en una especie de apóstol de los mujiks y disfrazándose de mujik, etcétera, etcétera. Es difícil. Yo los quiero, pero a mí no me quieren, y si no me quieren, entonces yo tampoco los quiero a ellos. Pero en la identidad rusa, digamos, hay también elementos asiáticos.
sea, digamos, Desde pueden, luego, desde miran, luego, miran Europa. desde Sí. luego, sobre todo el Imperio Mogol. El Ujú. Imperio Mogol de Gengis Khan es el que en realidad organiza lo que eran, vamos a decir, las feudalidades rusas. Pero, eh, pero siempre la aspiración fue Europa, Pedro el Grande, San Petersburgo. Ser parte de Europa, tener una posición hegemónica frente a Europa, ser un primus inter pares. ¿Qué quiere históricamente Rusia de No, Europa? vamos más atrás vamos más atrás, vamos digamos, no más atrás, pero digamos, vamos al zar Alejandro, vamos a la derrota de Napoleón. Bueno, Napoleón tiene que retirarse eh, tomando. Napoleón con el zar en esa barca, Sí, sí, llegando a ciertos acuerdos. eh, perfecto. Después, no me Bueno, acuerdo cuál fue la batalla. pero Eh, el zar Alejandro, Borodino puede ser, no me acuerdo. claro, que antes, sí, sí, O pero antes, Leipzig, no me acuerdo. ¿No? antes había, digamos, se había entendido con Napoleón Alejandro, pero luego Napoleón me invade y Alejandro se convierte quiere convertirse en una figura europea, porque se confunden dos cosas, el Congreso de Viena, manejado por Metternich, con la Santa Alianza, la idea de la Santa Alianza, esa idea teológico-política de la Santa Alianza, es una idea fundamentalmente planteada por Alejandro. Esto también después eh, se diluye. Eh, Rusia tiene ese fondo, desde luego, el fondo turcomano, mogol, pero Rusia viene del Imperio Bizantino. Se considera Tercera Roma a partir del Imperio Bizantino. Toma del Imperio Bizantino el culto, el culto cristiano oriental. Esa es, digamos, la base. Tomemos a Solzhenitsyn, tomemos bueno, ahí está la base, esa idea de la tercera Roma. La tercera Roma, ¿dónde apunta? Apunta a Europa. Y que es la misma, Ahora, y que es perdón, la misma visión, es la misma visión, digamos, eh, teológica que tiene también Estados Unidos, digamos. Tienen como, lógico. es equivalente al destino manifiesto norteamericano, No, la aspiración bueno, a ser la tercera Roma. la idea de un gran imperio, si ustedes toman, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, si se toma el Federalista, ¿no? Una colección de artículos periodísticos destinados a la ratificación del producto de la Constitución de Filadelfia, el primero, de Alexander Hamilton, está hablando, dice, somos un imperio. Habla, la palabra que utiliza es imperio. Es decir, esta conciencia existe en los Estados Unidos y de un destino manifiesto y también existe un destino manifiesto para Rusia como lo existe para China. Las, en general, las ideas imperiales, las ideas de los grandes espacios, digamos, hay un elemento mítico muy fuerte. El mito mueve, el mito es movilizador. La parte argumentativa, las cifras de Producto Bruto, está muy bien, pero nadie muere por eso. Como esto decía Schumpeter, ¿no? Se muere por el Santo Graal, no por la Bolsa de Comercio. Ahora, el asunto, entonces, es esta carga. Perdón, gran mensaje para Perú. ¿Ah? Acaba de hacer un gran mensaje para Perú, porque nadie va a enfrentar a las huestes bolivianas de Evo Morales por un punto del PBI. Definitivamente. No, lo digo muy en serio. Sí, O claro, sea, es claro, una visión muy lúcida. claro. Bueno, entonces, esa tarea es una tarea titánica la que realizó Putin. Ahora, ¿qué pasa? Mientras tanto, los Estados Unidos
bueno, en algún momento hasta los rusos aparecían como simpáticos, había películas, todo era de Rusia con amor, todo era muy lindo. Dejaron de ser los malos de la película para que puesto le pasó a los serbios, a los narcos latinoamericanos, etcétera, ¿no? Los sucios, feos y malos. Y de repente, ¿qué pasó? Eh, los intereses estratégicos de los Estados Unidos se cumplen 200 años de la doctrina Monroe. O sea, no, Europa no puede entrar en América. América para los No, americanos. América sí puede entrar en Europa. Lo hace, lo desembarca en 1917, en la Primera Guerra, y no se fue nunca más. Y entonces, lo que los intereses norteamericanos de la geopolítica norteamericana es dominar lo que llaman el heartland, el corazón de la Tierra. Y el corazón de la Tierra apunta para ese lado, donde está Ucrania. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? La OTAN empieza a desarrollar, evidentemente, una especie de cordón ofensivo, sostenido también por algo, que son los países que se han liberado del yugo soviético. Y sobre todo, aquellos liberados del yugo soviético y tienen la lengua eslava. Entonces tenemos ahí a los polacos, tenemos a los checos, y ellos dicen, sí, nosotros somos eslavos, pero cuando saben que cuando los rusos hablan de un mundo eslavo, están diciendo, eso quiere decir un mundo ruso. Eso lo tienen muy presente. Entonces, por eso los países bálticos, los pequeños países bálticos, Estonia, Lituania, que dicen, bueno, estos tipos, Finlandia, esta gente puede querer volver, los tenemos ahí, los tenemos en la frontera. Rusia, la Federación Rusa, que digamos sucede a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esa Federación Rusa tiene, digamos, se mueve difícilmente como federación. Una federación es una sociedad de socios desigualmente dotados desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera, pero donde se trata de mantener las individualidades y donde siempre hay un hegemón, hay un centro más o menos hegemónico. Pero eh, lo, eh, el primer conflicto que tuvo Putin fue con Georgia, con una provincia que Georgia dice es nuestra, y los rusos fueron con su ejército, ahí llegaron, pero no entraron. Les dieron una lección, pero sin entrar. Y luego está, digamos, está ya lo que se llama todas las revoluciones naranja en Europa, sobre todo en Europa Oriental, y sobre todo en, Eurasia. sí, pero en Ucrania con la plaza de Maidán. Se voltea un gobierno que era prorruso y la Ucrania significa límite. Y Ucrania tiene, evidentemente, un sector occidental que es predominantemente, se siente incluido en Europa, es proeuropeo, exalta la identidad ucraniana, recuerda el holodomor staliniano cuando los mataron millones de hambre. Y por otro lado, hay otra parte del Donbass donde se habla la lengua rusa. Por ejemplo, eh, Doctor, ¿y esto tiene que ver con las discusiones que se dieron en Ucrania de si iban o no a integrar la Unión Europea, que fue, digamos, uno de los motivos bueno, sí, militares y geopolíticos por lo cual Putin está claro, bueno, pero invadiendo? Putin, lo que pasa es que Putin, digamos, en términos imperiales dice, mi zona de influencia es Ucrania y no me la pueden tocar. El problema
es, digamos, en este tablero político, las razones de Putin en ese sentido no son las razones de un loco. Aparecen siempre los expertos que dicen, vimos que se le movía la mano o que movía la cabeza, estaba mal. Bueno, de estos cuentos los han hecho de un lado u otro de todo el mundo. Pero no es un loco, pero tal vez, el movimiento realizado sobre Ucrania en un primer momento fue un movimiento erróneo. Además, para poder movilizar, acudió a la guerra patriótica. La guerra patriótica, ahí están los nazis. Los nazis están en Ucrania. Estos, estos que habían colaborado con los nazis cuando la invasión a Rusia. Cosa que incluso puede hasta matizarse, porque el gran líder de ese momento ucraniano, que es Stepan Bandera, sí, efectivamente, él apoya la intervención alemana porque le permite sacarse a los soviéticos de encima. Pero luego los alemanes, con una estupidez muy grande que tuvieron en toda esa campaña, lo metieron 2 años en un campo de concentración, cosa que tampoco me lo dice del otro lado. Entonces, bueno, esta, esta, O sea, digamos, básicamente los está acusando de colaboracionistas, digamos, claro, de haber dijo, sido esta es una una guerra república de contra los Vichy. nazis. Voltemos a los nazis de Ucrania. Y Ujú. en una primera acción que pareció una blitz que hacía desaparecer Ucrania. Esta había empezado en el 2014 la lucha en el Donbass contra los separatistas del Donbass. Y evidentemente una lucha muy dura de ambas partes, con crueldad de ambas partes, muy cruel de ambas partes, con apoyo ruso los que estaban en Donbass, y era lógico que Rusia, digamos, protegiera a los insurgentes rusófonos, pero esto, la invasión de Ucrania, cuando lo que se hace, digamos, el primer mensaje es que el ejército tome el poder, que el ejército ucraniano tome el poder y voltee a este gobierno títere de este actor que está ahí, que qué sé yo, o la inteligencia rusa falló, no sé, no tengo ninguna, pero evidentemente algo fracasó. Era un intento de cambio de régimen, regime change, que es el que los norteamericanos se especializaron y en el que se especializaron en fracasar también. Y creo que la guerra, si, no sé hasta qué punto había un patriotismo ucraniano, pero creo que la guerra lo creó definitivamente, como lo crea toda guerra. Porque una guerra que ya se ha alargado más de un año, que ha producido traslados de población brutal y todo, sin embargo, continúa. Y Se está volviendo el Vietnam, digamos, de Rusia. claro, además, Y bien, y luego va a venir la discusión de cómo salir con honor, que era el gran problema de Estados Unidos, ¿no? de acá es también cómo salir con honor. Desde luego, esto ha conducido, y ya lo anunciaba un poco Dugin en algunos escritos, a que Rusia reconsiderara su origen mogol y turcomano y dijeran, bueno, si Europa no nos quiere, entonces nos volveremos euroasiáticos, miraremos para el otro lado. Y lo miran allí, que nos está esperando con los brazos abiertos, con una advertencia les hace. No, el asunto de la soberanía no hay que pasarlos por encima. Y no tienen que reconocer a repúblicas dentro de un Estado soberano. ¿Y por qué lo dicen los chinos? A ver, ¿quiénes reconocen a Taiwán? Y nosotros decimos es nuestro territorio. Los argentinos decimos, ¿quiénes reconocen a las Falklands? La Falklands. Bueno, ¿quién? Bueno, esto los chinos lo tienen muy en claro.
Y los argentinos realmente diplomáticamente no tenemos ninguna actitud, por suerte, pero si tuviéramos alguna, por lo menos alguna reserva sobre ese aspecto, tenemos que... Okay. Claro, está haciendo lo mismo que hizo la OTAN en Kosovo, que actualmente sigue teniendo problemas con Serbia, ¿no es cierto? Es decir, inventar una república. Lo que quiero decir con todo esto es que Putin, que tenía una gran figura dentro de esos, digamos, los países que Polonia, Hungría, etcétera, podía, digamos, incluso esa política tradicionalista, antiposmoderna, etcétera, de Putin, de la defensa de la familia, estar contra el aborto. El aborto sigue siendo un problema muy grande en Rusia, heredado de las épocas soviéticas. Rusia es Los, un país, los temas vinculados a la población LGTB, digamos. pero además Sí. Rusia es un país con población en descenso, lo que le estaba ocurriendo también a China. Pero lo que pasa es que si yo me voy al Asia, si Rusia va al Asia, 140 millones de rusos y 1.400 millones que miran así y tienen 1.400 millones de chinos abajo, a mí me parece que no es un cálculo muy bueno. Europa necesita a Rusia, una Europa que quiera ser Europa, no lo que es hoy esta Unión Europea, que está, digamos, a la saga de la política de los Estados Unidos. Pero la estrategia, por ejemplo, que implementa la Unión Europea con respecto al desabastecimiento del gas ruso, no generó de alguna manera, igual para el tema de la pandemia, las medidas que se adoptaron como bloque, ¿no terminan fortaleciendo un poco la magullada, la golpeada Unión Europea? Sobre todo por el golpe muy duro que recibió con el Brexit, ¿no? Bueno, de algún modo le insufló un poco de aire a la Unión Europea, pero a la vez las sanciones económicas crean un problema a la propia Unión Europea porque no tampoco la pueden mantener mucho tiempo. Tampoco mucho tiempo pueden ser los grandes proveedores de Ucrania. Que hay otro punto ahí, la soberanía territorial. ¿Cómo puede mantener un país que está al borde de un imperio su soberanía territorial si me apoya de afuera? Si me apoya la OTAN, yo puedo tratar de mojarle la oreja a los rusos, si no, es algo que tenemos que aprender nosotros desde nuestros países, desde nuestra ecúmene sudamericana, hispanoamericana. La frontera, si Ucrania vence, la frontera entre Europa y vence y evidentemente se hace parte, digamos, de Europa propiamente, porque entiendo que va a buscar aliados, no creo que sea un estado paria excluido del mundo, ¿no? Eh, ya no sería un estado tapón. ¿Cuál sería el estado que va a colindar con Rusia? Sería Bueno, ahí está Polonia. El papel de los polacos fíjate que le entregan los MiG-29, se sacan los MiG-29 de encima, pero se los entregan a los ucranianos. Si les entregan tanques, si les entregan aviones de guerra, son actos bélicos. Bah, pero los polacos lo hacen pensando en ellos, porque claro, sí, resulta que la esfera de influencia, bueno, mi esfera de influencia, como diría Putin, es Ucrania tiene que estar dentro de mi esfera de influencia, porque es mi seguridad. Ahora, pero voy a tirar un poco más la seguridad y voy a llegar al Vístula y voy a llegar un poquito más. Es decir, el límite, no hay una raya que se pueda... Rusia no, es que Rusia no tiene límites, ese es el tema.